Hola, hola, hola Alicia, Alicia Cherson, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, empecé así súper informal para el programa de hoy de la plataforma de Arturgente para quienes empiecen a conectar. Estamos con Alicia Cherson, académica de la Universidad de Chile, pero más que nada cineasta, mujer súper talentosa, inteligente, creativa, que ya nos hablaron en una entrevista de Pau de un artículo que andaba rondando por las redes en Europa y Estados Unidos que escribió Alicia Cherson. Así que lo primero que le vamos a preguntar es de qué va el artículo de Alicia Cherson que nos hablaban en una entrevista y que todos los que se conectan o ven estas entrevistas, que en algunos casos hemos llegado a 3.000 consultas. Cuéntanos de ese artículo. Bueno, es una columna que me pidieron para France Culture, para la Radio Francia, en su versión web, digamos. Y por lo ¿Ya? visto ellos hicieron como igual fue hace tiempo, bueno, no sé, el tiempo se pierde en esta cuestión, no sé ni cuándo fue, pero fue en abril quizá, en Hace tiempo abril o en tuviste. principios de mayo. Ah, años, dices tú, años, abril. Parece que ellos hicieron una llegada a muchos artistas y gente en distintas partes del mundo para hacer una especie de radiografía en ese momento de cómo se estaba viviendo para la gente de la cultura, digamos, la pandemia. Y ahí me pidieron una columna. Y en el fondo yo, claro, escribí un poco de la experiencia particular de Chile, no tanto de las artes, un poco sí de las artes, pero la experiencia particular de Chile de partir desde este abrazo colectivo que fue el estallido social, la revolución de octubre, como se le llame, Claro, claro. encuentro que habíamos tenido ciudadanos unos con otros, en esta otra como entre comillas cuarentena, que era como el contrario de una cuarentena, ¿no? O sea, ese tiempo después del estallido que separaron los trabajos, sobre todo la gente que vivía o que trabajaba cerca de la zona cero, la gente se quedó en la casa, mucha gente, ¿no? O cuando no estaba el metro hubo un paro como obligado, fue una especie de cuarentena, pero a diferencia de esta, la gente salió a las plazas, a sus barrios, conoció a sus vecinos, se empezó a meter en asamblea, o sea, paramos también, pero paramos a conectarnos. Y cuando eso había logrado agarrar como vuelo en términos de promesas concretas o de resultados concretos, en específico el plebiscito del 26 de abril, estábamos todos como entusiasmados para allá, viene este como giro de guión que yo decía pésimo, como en que todo lo que yo decía ahí, o más a nivel de guión, como que todo lo que se hizo, se invirtió en el primer acto, fue en vano. Todo lo que se pidió, mejoras en salud, no sé qué, no alcanzaron a llegar esos resultados y la gente que ya había sufrido económicamente y todo por estar en ese paro del estallido, se encontró en ese momento cuando yo lo escribí, recién estaba empezando como a bajar el virus, entre comillas, de la élite a los barrios, a la gente pobre, digamos, recién estaba El virus empezando pasaba al sur, a la zona y sur de la ciudad. exacto, pero ya se estaba intuyendo lo que estamos viendo ahora de manera patente, que iba a ser una debacle, ¿cachai? Y que todo eso que se había hecho en este primer acto no sirvió de nada, o no sirvió todavía, digamos. Entonces era un poco O escrito quedaba en suspenso también. desde esa frustración, era una columna media frustrada. Y con respecto al ejercicio artístico, también era como esa misma contradicción, porque en el fondo durante el estallido eh, el arte como se había volcado a lo colectivo, sin autoría, los artistas como entre comillas más convencionales como
yo como que hacíamos arte como de postular al fondo, un circuito de sala o no sé qué, medio que estábamos como retraídos, medio humilde, ¿me entendís? Como mirando lo que estaba pasando, sí, que era mucho sí, más potente, claro. y repensando nuestro arte, la autoría, todas esas cosas, en un proceso súper interesante. Y de repente en esta cuarentena, al poco andar, ya la gente como, uy, voy a aprovechar la cuarentena para escribir mi novela, para escribir mi guión, o sea, de vuelta como al individualismo. Claro, la verdad que era una cosa muy triste. Bueno, veo que la pasaste muy mal escribiendo tu columna y que has sufrido mucho contándola. A mí, la verdad es que yo creo que fue genial preguntarte eso porque tocaste 5 así de los grandes temas que yo, o por lo menos 5 de los cuales hablamos mucho con todos los colegas, con las artistas, con gente que se ha conectado con nosotros desde otros lugares, de Buenos Aires, Silvio Lang. Ya tenemos a Lucas Kuhn de Uruguay, un escultor muy, muy importante, un escultor sonoro. Después les vamos a pasar el dato y, en fin. Y un primer tema, Alicia, de todas maneras, es lo que le queremos contar también a la gente que se conecte y que vea por las cápsulas, que es la línea temática del Foro de las Artes 2020. ¿No? Y que es en torno al concepto de resistencias, ¿no? Y efectivamente porque muchos artistas y personas en torno al arte, la cultura, hemos conversado que estamos en un periodo muy parecido al resistir, ¿no? En muchos sentidos. Y una de ellas son las resistencias de la memoria, y una de ellas son las cosas que no hay que olvidar, de post 18 de octubre, ¿no? Hay una memoria inmediata en Chile, en el arte en Chile, desde el 18 de octubre, que es fundamental que no se pierda de perspectiva, como dices tú, que no se sienta que ¿cómo se llama?, se perdió, ¿no?, que fue en vano. Y sin embargo nos encontramos con una realidad, yo te diría, violenta, ¿no? Mucho sueño antes, poca realidad, y ahora demasiada realidad. ¿Y dónde está ese sueño también, no? Y bueno, ya conocen algunos de los entrevistados Ahí y el está tu hijo. público a León, el mayor de mis hijos. Así que saluda, León. Saluda, mi amor. Ya. Oye, ya, anda para allá. Sí, mi amor, porque están todos mirándote ahí, no solo la Alicia. ¿Ya? Ya, cuéntame, Alicia, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de eso? No, claro, o sea, es difícil, o sea, por un lado, esta pandemia como que deja más que claro, o digamos, como que subraya todas esas cosas que estaban en las pancartas, en todas las demandas que empezaron el 18 de octubre, como para el que no las conocía o no se las creía. Basta como verlo, como cuando Mañalich dijo, pucha, no sabía que Chile era tan pobre y hacinado, ¿no? O sea, como, creo que esa especie de luz como que reveló para los que aún no veían, que no eran solamente pancartas o lienzos o grafitis, sino que de esta manera así crudísima y horrible, se está viendo un sistema de salud que no aguanta, un sistema de previsión social que no tiene ninguna posibilidad de sostener una crisis como esta ni ninguna otra de manera mínimamente digna e igualitaria. Y lo que pasó como, con como creernos primer mundo, país de la OCDE y no sé qué, El oasis. y claro, aplicar metodologías de cuarentena o de epidemia que estaban aplicando en Europa y decir, oye, En pero ¿cómo no? Finlandia.
claro, no resultaron, entonces, como la real pobreza, la dramática desigualdad, esa cuestión, creo que entonces es imposible olvidar el 18 de octubre cuando estamos viendo los hospitales colapsados, cuando estamos viendo la gente sin trabajo, una cuarentena que es totalmente imposible de respetar para una gran mayoría de personas que tienen que salir a trabajar porque tienen que comer. Entonces, yo creo que en ese sentido están disociados en muchas cosas, digamos, porque el entusiasmo se convirtió en esta como desesperanza y lo colectivo se volvió para adentro, pero están muy conectados los dos momentos en términos de causas y consecuencias, ¿no? O sea, Yo además hay algo que a mí me... creo... Perdón, te escucho. Es que como llega con un No, decalaje, eso, pensé que había... sí, que no se olvida, digamos, que no se... Yo creo que no se olvida. Yo, Ahora hay que ver de qué manera se canaliza esto después, eso ya es de más. sí, ahí a mí me trae esa colación como a dos cosas de lo que también he conversado con otros artistas. Una, yo le decía a cierta gente que a mí me impresionaba cómo en esta crisis emergieron en Chile una serie de prácticas colectivas o colectivistas o solidarias, hay muchas maneras de llamarlas, impresionante. O sea, yo que soy de unos sectores medios altos, por acá está lleno de ollas comunes, de ayudemos a las señoras de no sé qué, uno va al negocio de abajo y hay gente juntando platita para no sé dónde, una cosa que en Chile no pasaba. O sea, derechamente para si alguien se conecta acá de otro lado o lo ve después, no pasaba, literalmente no pasaba en Chile, y yo creo que es obvio que eso empezó a pasar post 18 de octubre, ¿no? Entonces hay un movimiento social que a mi juicio está debajo de nosotros, ¿no? Que es muy palpable, y la pregunta ya más directa para alentar a tu creatividad reflexiva es, yo le he dicho a cierta gente que creo que el 15 de agosto va a haber gente en la calle, va a haber gente protestando. A mí me impresionó las imágenes de la gente protestando en Nueva York, que habían vivido algo 10 veces peor que las Torres Gemelas, ¿no? En términos de muertos, de crisis de todos tipos, ¿no? Y cuando fue lo de Floyd, la gente sin ningún complejo saliendo a protestar con la cara descubierta. ¿Cuándo va a empezar en Chile? Pregunto yo. Sí, yo creo que pronto, o sea, vamos a ver ahora si las ayudas, si la gente se banca un rato estos 100.000 pesos y hay un momento en que la cuestión no tiene ningún sentido y es como que si la gente en Estados Unidos pudo salir solidarizando con un asesinato que a veces no les tocaba ni localmente, ni racialmente, ni igual lograron, la indignación logró sacarlos a la calle, aquí la mecha es muy corta, me sorprende que no haya pasado ya. De todas maneras, yo vivo en el barrio Yungay, que es un barrio súper mezclado a nivel de clases sociales, hay muchos inmigrantes, hay mucha gente muy desprotegida, hay mucha gente en la calle, que vive en la calle, y aquí las calles están llenas. O sea, yo posté hace poco una foto de la feria en Instagram y la gente me decía, wow, ¿dónde es eso? O sea, aquí la gente sale a trabajar, o sea, los vendedores ambulantes están vendiendo en la calle porque es lo que pueden hacer. Y sobre todo, por ejemplo, la gente de la calle, los homeless, la gente en situación de calle, ¿cómo se dice? Se han ido como tomando el espacio público y claro, tú decís, bueno, están sin mascarilla, pero en realidad cuando tú vivís siempre al borde de la muerte o con la muerte al lado, con el riesgo, con la desprotección total, un virus más, un virus menos, no te cambia tanto tu perspectiva. Como la asepsia total y el horror total y la reclusión total de alguien que vive en una situación como en que ha logrado como
esconderse de la muerte con un súper seguro de salud, con doble ventana, con chapas, del frío, de la inseguridad, de la enfermedad, con seguros de vida, no sé qué, es muy diferente al extremo que estoy poniendo, ¿no? Si tú vivís en la calle, donde no tenés nada de eso, por lo tanto, o sea, que la mascarilla es como un chiste en alguna manera, ¿no? Entonces, siento que que eso va a terminar haciendo crisis, y vamos a ver cómo, o sea, qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa con los estudiantes, ¿Cómo se viene? igual Chile es ¿Cómo se particular viene? en ese sentido, porque la verdad que no tengo nada, no sé, claro, no sé si el 15 de agosto, no sé, la verdad que no puedo apostar, pero claramente la cosa va a explotar por algún lado. Mm, claro, porque a mí me daba la sensación de que en un momento convivimos, como ocurre muchísimo en Chile, como en dos realidades, ¿no? Una en donde uno veía y decía, bueno, ya, yo sé que tú tienes hijos, yo tengo hijos, los niños no iban a volver al colegio antes de septiembre, o sea, yo como que dije, no, esta cosa, obviamente los papás no vamos a dejar que nuestros hijos vayan en julio, va a empezar el invierno, bueno, decía agosto, ya septiembre. Para todos los que no son chilenos, septiembre es un mes muy especial porque es nuestras fiestas patrias y la mitad de septiembre, del 1 al 15, además se celebran toda una serie de conmemoraciones de derechos humanos, obviamente, que tienen que ver con el 11 de septiembre, ¿no? Día del golpe de Estado, y terminamos todo el país en un carnaval generalmente tílico por el 18 y el país empieza a volver a funcionar del 20. Entonces, estaba esa realidad. Y hay otra realidad de la cual tú hablas súper bien, que estaba funcionando mal con el COVID desde marzo, ¿no? O incluso, como dices tú, muchos venían funcionando mal con sus propias vidas desde octubre, ¿no? Por el estallido, porque se cerraron muchísimos locales, se paró la circulación y las ventas ambulantes en las calles del centro de Santiago y en las ciudades de todas las regiones de Chile, Antofagasta, ¿no? Concepción, a Concepción se prendió la plaza como 5 veces fuego en un lapso como de 3 meses, una cosa increíble. Y a lo que voy es, ese Chile ya empezó a mostrar, por ejemplo, yo te diría hace un mes y medio, cuando salieron a protestar señoras a la calle con que tenían hambre, ¿no? Y ahora está como levemente guardado, pero lo que sí aprendimos también desde octubre, y con esto cierro mi reflexión, es que el movimiento social en Chile nunca fue una cosa como una especie de ver a un de la Rúa saliendo por un helicóptero. No iba a terminar en una historia, y así pareciera que no terminan las historias en Chile, ¿no? Y ahora viene otro capítulo de todas maneras del movimiento social, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ojalá que se logre canalizar y profundizar, digamos, las necesidades. O sea, como decir, aquí no vamos a transar con la salud, con la educación, etcétera. Pero también es cierto que vamos a salir a un país como mucho más pobre, con lo cual va a haber de nuevo una urgencia que va a desplazar a lo importante, ¿no? O sea, como decir, ya, pero no es el momento, porque ahora tenemos esta urgencia de reconstruir la economía, de la pyme, de no sé qué, ¿me entendís? Que vamos a salir en esta mega recesión, entonces vamos a ver cómo va a modificarse todo, ¿no? No creo que volvamos al mismo minuto, como decir, ya, ahora hagamos el plebiscito y las mismas coaliciones que estaban funcionando. O sea, cuando empezó la pandemia yo estaba empezando a trabajar en una franja de la prueba, o sea, estaban las piezas, los guiones de las piezas audiovisuales escritas, algunas filmadas. Y ese material, bueno, dijeron ya se guarda. Yo creo que como ahora cambió todo Chile, cambió todo, ese material va a haber que tirarlo a la basura, porque esas piezas audiovisuales que se filmaron en marzo, que trataban de apelar a por qué ir a votar a cambiar la Constitución, eran de una realidad que ya no va a existir, entonces no va a haber que escribir todo de nuevo.
Y ahí, claro, en ese sentido, todos los que trabajamos en la creación también es decir, bueno, ¿qué hago con esos proyectos antiguos que empezaron a escribirse en una realidad que cambió tanto? Yo tengo la suerte que estaba trabajando en una película de época que ocurre en el 89. Puedo siempre volver al 89, ¿no? Pero la gente que tenía proyectos contemporáneos, la contemporaneidad es otra ya, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Estoy, bueno, como todos nos pueden ver, yo lo estoy pasando muy bien conversando con Alicia Cherson hoy día al mediodía de Santiago, viernes, y sí, de todas maneras, lo hablamos con Macarena López, a quien le mandamos un saludo, directora de creación del Instituto de la Comunicación e Imagen, productora, mujer de cine que conoce todo el medio del cine audiovisual chileno y de muchos otros lados. ¿Qué pasa con los guiones? ¿No? Decía Macarena, ¿le van a gustar al público mis guiones del 2019? Se encantarán, hablábamos, ¿no? Jugando con una escena de gente abrazándose en una playa románticamente, ¿no? O sea, eso ¿apelará a qué? ¿Apelará a una nostalgia, a un deseo, a una fantasía? ¿Cómo lo ves tú también como escritora, Alicia? Que obviamente eres muy también conocida por tus guiones y por tu trabajo creativo literario. Sí, yo creo que me pasaba lo mismo durante el estallido, cuando la gente decía, bueno, la gente que empezaba a escribir libros como, no sé, pues Mayol que sacó un libro como el 19 de octubre, ¿no? Una cuestión Yo decía, pero, o sea, el cine es tan lento, o mi cine es tan lento. Yo admiraba mucho a la gente de Ojo Chile, la gente que empezó a hacer piezas audiovisuales inmediatamente. La ficción es muchísimo más lenta. Yo creo que el documental también, digamos, ¿cierto? Había algo como el registro, la performance, el graffiti, o sea, todo el arte que podía tener una cosa como instantánea, más efímera, y a lo mejor el cine tenía que cambiar para algo así, o sea, yo estaba totalmente paralizada, yo en ese momento era incapaz de hacer nada, como te digo, tengo este proyecto como del año que ocurre en el año 89, y cuando necesito escribir, me meto en ese trip y escribo, pero es como si fuera, ¿no? una escritora, no sé, pues, decimonónica, ¿cachai? Como una cosa así como, me pongo música clásica y escribo, era incapaz de conectar como creativamente con lo que estaba pasando porque era demasiado fuerte, era demasiado inmediato y no tenía que ver con mi proceso nomás, con la manera en que yo suelo trabajar. Y me veía como, también me parecía que necesitaba entender, como procesar, observar. Y cuando uno estaba en eso, de pronto viene esta otra ola, este otro tsunami, y de nuevo me parece que es imposible como la inmediatez. Estoy súper atenta a lo que está pasando con la gente que está haciendo, por ejemplo, teatro en Zoom. Hay ponte tú, los fakes, hay unas comedias que están ocurriendo, que están tratando de explotar la plataforma Zoom en sus potenciales, que están súper interesantes. Como que estoy atenta a qué cosas pueden estar pasando desde este lugar, porque reconozco que es este el lugar en el que tenemos que estar. La escritura creo que tiene algo como eso, más lenta, y me imagino que hay que esperar un par de años para que esto decante. Igual estoy escribiendo algunas cosas en que empieza a aparecer, inevitablemente te empiezan a aparecer como guiones medio distópicos o futuristas, con mundos apocalípticos, y es muy difícil imaginarte a los personajes sin mascarilla. Pero yo siento que hay que resistir un poco eso también, porque es como, está demasiado caliente, ¿no? Está demasiado encima. Siento que tampoco es tan importante no producir.
yo soy como una defensora de la lentitud y creo que uno hace muchas otras cosas, aunque esto se llama plataforma de arte urgente, pero, o sea, siento que no sé qué tan urgente es, ¿me explico? Como, no puedo, no puede haber un deber ser en el arte, o sea, yo no puedo decir, tengo que responder a este momento, es mi responsabilidad como artista, yo creo que esto es como matarse, matarse. Yo en este momento soy mamá, como tú, tengo 2 hijos, una guagua de pecho en la casa y una niña de 5 años, y mi urgencia es esa, mi urgencia es ayudar a la olla común del barrio, es preocuparme de los estudiantes de la U, que están todos deprimidos, aprendí de mis vecinos, estoy como demasiado en este momento en una realidad como tan intensa que claro, que como eso, cerrar y poner música clásica es como, es una evasión, me puede servir, pero no es lo que siento que estoy llamada a hacer. Súper, no, increíble porque, bueno, ya comprenderán por qué Alice Cherson es una de nuestras cineastas más brillantes en Chile y escuchándola es un placer y un privilegio porque me genera una cantidad de preguntas y de ideas y voy a tratar de resumirla en 3 cosas, ¿no? La primera es una anécdota de Jorge Ibargüengoitia, es un novelista muy famoso en México y en América Latina para la gente que sabe literatura, que lamentablemente murió en un accidente, en el mismo accidente que murió Ángel Rama y una cantidad no menor de escritores y de críticos literarios, que ocurrió en los años 80 en un vuelo de Aeroperú, según recuerdo, y que iba en un congreso. Ángel Rama de Uruguay, etcétera, Marta Traba, su mujer, también crítica de arte, muy famosa. Y Jorge Ibargüengoitia escribía unas columnas los lunes en un diario en México y decía siempre, era muy irónico y es un humor y de una inteligencia increíble su novela, y él contaba que blasfemaba durante una columna y decía, estoy harto, 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 harto de que me paso 2 años escribiendo una pinche novelita de 300 páginas y llega una persona y me dice, me la leí en la tarde y fue increíble, ¿no? O sea, lo decía tan enfurecido, así como, porque uno sabe lo que es la literatura, la escritura, ese tiempo, esa otra arte, como tú por supuesto conoces el cine y esos tiempos, esa forma de crear. Y sin embargo, hay otra segunda anécdota que es de una entrevista también con Ignacio Agüero, al que le mandamos muchos saludos, si es que alguien le dice, que obviamente no va a escuchar esta entrevista, porque lo conocemos Alicia y yo, y que Ignacio decía que, bueno, que los talleres de creación audiovisual ahora le estaban diciendo a los chicos que hicieran una obra que se llamara Yendo de la cama al living, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ¿no? Al final está nuestra realidad, estamos vivos, está aquí, está la señora de al lado, somos personas y los artistas también pueden hacer otras cosas, ¿no? Para activarse y no creer que tienen que escribir en este momento su novela, la novela que va a cambiar la humanidad o el cortometraje que cambiará el cine chileno, ¿no? ¿Me escuchaste? Ahí. Exactamente, sí, pues yo creo que hay gente que sí, sí, ahí sí, ahí está. Sí. Mira, aquí dice que nos está viendo Ignacio. Increíble. Y bueno, ya que hiciste el paréntesis, Bueno, mandémosle saludos a Angeli en el Mundaca, taller yo estoy dando. perdón, a Carolina Benavente también, que nos manda saludos, yo le mando saludos, le he mandado saludos de Dicrea, y Enrique Rivera, que comenta y dice la urgencia por decrecer, desacelerar, desprogresar. Tiene la pelota, profesora.
No, exactamente. Yo creo que, mira, lo que dice Enrique también tiene que ver con lo que está diciendo, ¿no? Como parte de esta crisis, o casi toda esta crisis tiene que ver con, y la crisis que se nos viene después, digamos, el cuarto acto de esto que va a ser la crisis del calentamiento global, porque cuando salgamos de esta va a venir la otra, o sea, obviamente. Eh, Tiene que ver con esta idea de crecimiento y siento que en el arte también es un mal, digamos, o de sentir que hay que producir a toda costa, eh, todo el tiempo, todos los años, eh, y siento que esta pandemia también nos vuelve un poco hacia el cuestionamiento del sentido. Ayer tuvimos una reunión con los alumnos, los estudiantes de cuarto año nos pidieron reunión porque están como mucha gente del país súper agobiados, complicados, deprimidos, confundidos, ¿no? Eh, y, y, yo les decía, bueno, es la situación que estamos viviendo. Si esta situación nos lleva a sentir que esto no vale la pena o que el cine se tiene que acabar, hay que aceptar esa reflexión como posible. Eh, en el fondo, si nos lleva al extremo, nos tensiona y nos dice, ¿sabéis que yo no quiero hacer más esto? Cerremos la escuela o ¿por qué no? Digamos, nuestra responsabilidad, yo siento como artista, sí es permitir toda esa reflexión hasta su extremo, digamos, no asustarse de ir hasta el borde de esa reflexión. Porque bueno, ahí en el borde pueden pasar cosas o efectivamente puede terminar muriendo el cine y bueno, si tiene que morir tendrá que morir. Y los que puedan seguir haciendo entre la cama y el living, digamos, como decía Ignacio, sean capaces de que lo sigan haciendo y los que no, que no. Y así es como se mueven las cosas, ¿no? Así es como avanzan las cosas. Yo creo que uno no puede negarse a que esta crisis te va a llevar a esos lugares. Por supuesto hay que tratar de mantenerse sano, de no tirarse por la ventana sobre todo, ¿no? Pero mientras logremos estar, digamos, en una reflexión saludable a un límite de la locura soportable para uno y para los que viven contigo, yo creo que hay que atreverse a ir a esos lugares y decir, bueno, tengo que tirar este proyecto a la basura realmente, bueno, lo tiro a la basura, ¿no? No voten la papelera todavía porque a lo mejor nos vamos a arrepentir después, pero siento que es importante explorar todos esos rincones. Los alumnos, por ejemplo, los estudiantes míos en el taller de puesta en escena me sorprendieron increíble. O sea, yo les hice hacer un ejercicio y les dije, bueno, lo voy a obligar a filmar. Un poco con la autoridad del profesor, porque claro, yo ni siquiera estoy filmando, pero bueno, si yo fuera alumna me gustaría que alguien me obligara un poco. Les di mucho tiempo, no tenía ninguna, digamos, obligación de tener un cierto nivel de equipo, algunos lo hicieron con celular porque no tenían cámara en casa, algunos vivían solos, con lo cual tenían que apoyar el celular, ponerse ellos mismos de actores y hacer que pase el gato, o porque tenían que ocurrir ciertas cosas, y fue alucinante las cosas que salieron. Como realmente explorando esos lugares, igual surgieron cositas, ¿no? Cosas que espero les sirvan cuando salgamos de esto, digamos. Claro, claro. De todas maneras, yo... Detenerse. Mm, sí, yo, bueno, de nuevo me hiciste pensar en varias cosas. Lo primero, me acordé de un ensayista, un escritor muy importante también mexicano, que son parte de las cosas que tengo en el disco duro, que es Gabriel Said, con Z, que tiene un libro que recomiendo mucho que se llama Los demasiados libros. Y es un libro en donde él cuenta cómo hay demasiados libros y lo escribió en el año de los 80, digamos. Y es muy divertido porque él va contando estadísticas, ¿no? De cómo hay revistas literarias en Estados Unidos que recibían más
propuestas de gente que quería escribir sus columnas de la gente que leía las revistas, ¿no? O que estaba suscrita o que se vendía el tiraje, qué sé yo, ¿no? Y así toda una cadena muy, muy literaria, también obviamente artística, del mundo de los libros. Y eso era en los años 90, yo creo, ¿no? Y después sacó una segunda versión, etcétera, ¿no? Y Gabriel Saíd es de la generación casi de Octavio Paz, así que yo espero que por ahí todavía esté sobreviviendo. Y, y, y en el fondo, claro, hay una fantasía también a que todos seamos artistas, de que todos tenemos ideas geniales, de que yo soy artista y entonces me siento todas las mañanas y no me salió tan bien, pero igual por ahí hay un pedazo de la gran novela, ¿no? Entonces, que al final uno se convierte en un personaje también, ¿no? Y en el arte pasa mucho eso, que los artistas se sienten personajes y eso también los lleva a hacer cosas increíbles y mágicas, ¿no? Sí, yo creo que sin duda hay demasiados libros y hay demasiados cineastas. Yo creo que eso, no conozco eso, lo voy a buscar porque en este momento es mucho más relevante incluso que antes. Yo creo que fue medio profético, ¿no? En el mundo de los festivales de cine, con la cantidad de escuelas y de gente saliendo. Y claro, a lo mejor esta crisis también va a servir para repensar eso, ¿no? Como cuánto, porque hay otra parte de decir, bueno, si yo me siento bien escribiendo, feliz, pero esta idea de que es necesario, de que es importante, yo creo que eso hay que cuestionarlo también. Sin duda, para mí ha sido un cuestionamiento muy grande en esta época, ¿no? De decir, de estar tan lejos de la urgencia, claro, siento que el sentido de lo que estáis haciendo siempre se está tensionando y más que nunca cuando pasan estas cosas. Ahora, con respecto a los tiempos, a lo que decíamos, lo dicen aquí en el detenerse, es súper interesante una columna que escribió Apichapong, no sé si la han comentado en este espacio, en otras entrevistas, sobre Apichapong Gerizetakul, el cineasta, escribió sobre la pandemia una columna súper divertida que se les recomiendo, a ver si la pueden pillar por ahí, que decía que no solo los cineastas estamos encerrados, sino que los espectadores en este encierro se iban a ir acostumbrando a que no pase nada, ¿no? Entonces está ahí en la casa, un poco al modo de la película de Nacho Agüero, mirando cómo cambia la luz del sol, cómo cada día ilumina una parte diferente, y con este entrenamiento a observar la lentitud de las cosas y los pequeños cambios cuando termine la pandemia, fantasea Pichapong, van a salir como con una necesidad de ver películas así, porque las películas de acción de Hollywood les van a parecer insoportables. Entonces el mismo Pichapong o Lucrecia Martel, otros, no sé, Pedro Costa, se van a volver los cineastas más famosos porque van a dar esta especie de historias mínimas, pero aún ellos van a ser considerados demasiado para este público que va a ser tan radical que van a ir exigiendo menos y menos y menos hasta que lleguemos como a un festival de pantallas negras donde no se proyecte nada. Y entonces en la resistencia, en algún subterráneo por ahí, van a empezar a juntarse algunos cineastas, guionistas, que van a empezar de nuevo a contar pequeñas historias y a decir, bueno, tengo una idea y pasa algo, ¿no? Entonces, y es muy bonito porque termina como, toda esta fantasía termina con una vuelta a la proyección del tren de los Lumière, como una vuelta, como que el cine se va negro y vuelve a empezar desde cero, ¿no? A partir de este encierro y de esta calma, yo siento que es súper optimista en todo caso, como si todos no... Él empieza diciendo que él estaba como aprendiendo mindfulness en esta cuarentena, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza esa reflexión, si es que todo el mundo en sus casas lograra entrar en estos estados de conciencia plena, podríamos llegar a ese lugar de que Pedro Costa
haciendo como un, Un vanguardista. claro. Sí, bueno, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Voy a ver el reloj porque con Alicia podríamos quedarnos toda la mañana así que todavía nos quedan unos minutos. Vamos leyendo, Y ¿no? también, Lo que... sí, todavía tenemos unos minutos. Y bueno, por supuesto, recordar a las mujeres tan talentosas del área audiovisual que hemos tenido acá, ¿no? Conversamos con Tiziana Paniza, con Macarena López, quien también me dejó pensando mucho, por ejemplo, en algo de lo cual tú hablabas, y es ese espacio oscuro del cine, ¿no? Esa intimidad de la sala, ¿no? Y que obviamente en el mundo de las artes también, igual que tú, estamos muchos observando lo que está pasando, ¿no? Y hay cosas que son impresionantes, ¿no? Son, o sea, 190.000 personas que escuché el día del otro día en la radio que habían visto la obra de, no sé, no me recuerdo el nombre de la obra, que era en el Teatro Oriente, una obra de estas como de unas señoras, no sé qué, ¿no? Señoras de mierda, no tengo idea, no me acuerdo, pero algo así, pero escuché como la cifra y eran 180.000 personas. 180.000 personas vieron una obra que uno dice, no sé, habrán ido 500, 2.000, ¿no? Una obra de Teatro Oriente, para la gente que no conoce Santiago, es una especie como de teatro, de verdad, auditorio, 1.000 personas, esto no es un teatro pequeño. 180.000 personas son 5 estadios nacionales, ¿no? O sea, que fueron a ver una obra. Entonces, ahí está pasando eso, pasando con que hay artistas. Ayer no voy a decir qué horas de la madrugada, me metí a YouTube, y en el YouTube de mi YouTube, obviamente, donde están registrados los juegos de mi hijo, ¿no? Me llegan todos los videos que ve mi hijo, y entonces soy un experto en videojuegos, o supuestamente, en realidad el experto es él. Y me puso YouTube un video de Vicentico solo contando una canción. Yo tampoco escucho a Vicentico, que no sé cuántos días tenía, pero tenía millones, millones, y abajo yo empecé a leer mientras escuchaba la canción, ¿no? De un tipo que se veía que tenía una mansión maravillosa a las afueras de Buenos Aires, así con un micrófono, así como, no sé, como si tú pudieras tener un estudio a lo Lucasfilm en la cochera de tu casa. Y pensé mucho en muchas cosas que hemos conversado con varios artistas, y tú me lo recuerdas: la conexión, la sensibilidad, la emoción, ¿no? El cuerpo, ¿no? ¿Dónde está esa emoción? ¿No? Yo me estoy emocionando porque me río contigo, me haces pensar cosas, yo espero que alguno de los que nos escucha no se aburra, ¿no? El arte va a pasar a otro momento donde la emoción se transmita a años luz, Alicia. O sea, yo en ese texto que escribí para France Culture decía como que depende del momento del día, qué escenario me imagino, ¿no? Como que uno puede imaginarse esta cosa como nos vamos a acostumbrar a la pantalla, le vamos a agregar a lo mejor como unos dispositivos, bueno, evidentemente cantidad de trabajos que van a seguir siendo a distancia, eso ya está claro. Vamos a terminar en un mundo así como inevitablemente más pobre, pero además como sin conexión física, o va a ser lo contrario, ¿no? Yo realmente oscilo todo el día entre esas dos opciones. Vamos a salir como desesperados a meternos a una sala de cine, por ejemplo, decir, ya, lo único que quiero es estar con otra persona y que me salten sus gotas de saliva, ¿no? Así como... Con yo, placer. claro, ojalá que placer, ¿no? Porque, bueno, como siempre, yo creo que no vamos a renunciar nunca al contacto, no vamos a renunciar al contacto, y vamos a tener que salir como hacia ese lugar
en algún momento, yo creo que va a ser muy simple, o sea, en el momento de la vacuna, ¿no? En el momento de la vacuna vamos a lanzarnos menos los antivacunas que se van a tener que quedar en la casa, pero los que nos vamos a vacunar, nos vamos a dar los unos a los brazos de los otros. Nosotros, que hemos estado súper cuarentenados, tenemos unas vecinas que estaban muy cuarentenados también, y en un momento decidimos juntar a los niños a que jugaran, porque ya estaban desesperados, y como que no, tomamos todas las precauciones que habíamos tenido los 14 días cada uno, no sé qué, y ver a los niños de 5 años empezar a jugar era una cuestión que se te caían las lágrimas, así como, Sí, obvio, porque obvio. hermanos de su misma edad, y era una cuestión que en todo este tiempo, claro, como lograr como empezar a ese juego, porque claro, ella se conectaba, podía jugar con el computador, ver a su amigo, yo puedo jugar con ella, no sé, armar un rompecabezas o a las damas, pero otra cosa es como el juego ahí inventando a los bomberos, el incendio y la cuestión, y era como, no, esto es como el momento que nos abran una puertita, vamos a salir como locos. Y Y en ese también, sentido, el arte también, yo creo que, y ahí podría venir una esperanza para la sala de cine, porque la sala de cine ya estaba mal. Yo decía ahí que era como, ya era un abuelo, o sea, es como un paciente de alto riesgo, ¿cachai? O sea, el cine de sala era como un viejo de 90 con un pulmón, ¿cachai? Entonces, si, obvio que si no muere ahora, es como, no sé. bueno, sí, termine por favor, por favor, nos quedamos todos así si no muere ahora, ¿qué va a pasar con el cine? Claro, o sea, a lo mejor Yo, es una esperanza, a lo mejor es el momento que vamos a decir, ¿sabéis que sí? Sí era diferente ver las películas en el cine, sí, ¿me entendí? No quiero estar más conectado a una pantalla. O sea, yo ayer ver a los estudiantes en la reunión diciendo como, es verdad que nosotros éramos ya muy de pantalla, pero ahora estamos desesperados, ¿entendí? Como decir, bueno, a lo mejor sí con esto vamos a lograr sacarlos de las pantallas y van a querer una pantalla grande y van a querer estar con otra persona al lado. Vamos a ver. de todas maneras, yo también, bueno, me recuerdas esas imágenes cuando volví en las noches a mi casa en auto, ¿no? Y ver esas, pero muchedumbres de jóvenes y parece que perdimos a Alicia, así que vamos a tratar de recuperarla, por lo menos para despedirnos. Pero a lo que me refería era de esos chicos y todos esos grupos de chicos que estaban mirando sus celulares, ¿no? Sabemos de qué hablamos. Hablamos de gente que jugaba estos juegos, ¿no? De realidad aumentada y eran, de verdad que eran hordas de chicos totalmente como capturados, como si fueran una especie como de comunidad controlada a distancia, viendo unos objetos que brillaban, ¿no? En la noche, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Alicia. Ahí está, claro que sí. Así que, ¿ya me escuchas, Alicia? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ah, buenísimo. No, les estaba hablando de una imagen, de esta imagen que seguramente tú la habrás visto millones de veces, de los chicos en las noches, miles o cientos de chicos, todos rodeados en torno a unos objetos brillantes, ¿no? Y casi como capturados por un señor en Japón o en no sé dónde, ¿no? Y cientos, cientos. Una vez yo pasé fuera del MAC un viernes en la noche, pero tarde, y era mucho más masivo que muchas manifestaciones. Era desbordado el parque por todos lados, ¿no? Entonces, como dices tú, esto seguramente va a ser
una forma de despertar también para todos, ¿no? Para todos, para nosotros mismos. Lo fue el 18 de octubre para Chile, ¿no? Y para muchos chilenos, incluso los que nos decíamos críticos de este país y de esta realidad. Yo creo que pocos preveíamos o veíamos que el descontento era tal, digamos, ¿no? Y aunque lo sabíamos, aunque lo vivíamos, ¿no? Y aunque lo criticábamos desde hace décadas, ¿no? Y quiero despedirme, bueno, obviamente te voy a dar unos minutos. Primero, invitando a toda la gente que esté atenta, la Universidad de Chile este año tiene un proyecto muy potente que se llama los Laboratorios de Arte Colaborativo, y vamos a, precisamente lo que estaba hablando Alicia, a ir a visitar a la vecina, a ir a ver a los artistas de las comunas, de los territorios, a los colectivos, a las agrupaciones, la gente que está haciendo hoy ollas comunes, que está haciendo hoy festivales de cine en La Ligua o en La Pintana, gente que está haciendo teatro emergente, amateur, informal, y queremos que se junten con los artistas que afortunadamente están en la universidad. Ojalá Alicia sea parte de alguno de esos laboratorios o núcleos que van a surgir en ese proyecto, y que ya tendrán noticias el segundo semestre de este año. Invitarlos al Foro de las Artes. Vamos a tener un Foro de las Artes, y yo estoy casi seguro que presencial, en octubre, en el aniversario, el primer aniversario del 18 de octubre, que lo sabemos perfectamente como Foro de las Artes. El Foro de las Artes 2019 comenzó el 17 en la noche, y teníamos 8 actividades el viernes 18, de las cuales logramos terminar 5, con una de ellas en la Plaza Italia, allí al lado del Telepisa de la Plaza Italia, en el en el Museo de Química y Farmacia, una intervención con una performance, una presentación e inauguración de una muestra, y tuvimos que sacar a las personas de emergencia, las tuvimos que encerrar primero ahí, y las tuvimos que sacar ahí entre carabineros. Una situación muy, muy caótica ese viernes en la noche, viernes 18, así que ese aniversario lo vamos a vivir, sufrir y celebrar el próximo Foro de las Artes 2020, cuya línea temática curatorial gira en torno al concepto de resistencias, como León, que está resistiendo esta entrevista. Y bueno, mandarte muchos saludos, Alicia. Ha sido un gusto, enorme gusto. Siempre le pregunto a la gente con la que hablo que se imagine, pero tú nos has hablado mucho de eso, así que quiero que des la vuelta a la pregunta. Que se imagine a una joven escritora, soltera obviamente y sin hijos, de 19 años, 20 años, 22 años, que está escribiendo guiones, que quiere hacer cine y que está en alguna parte del otro lado de estas pantallas. Que me imagine que le diga algo a eso, ¿no? ¿Qué le diría? Bueno, eso es bueno, lo que te decía que le decíamos los estudiantes ayer, ¿no? Como que hay un poema de un Machado que no es Machado, que dice que el arte es largo y además no importa. Que era una frase que para mí me resolvió cuando yo era una adolescente angustiada. Me parecía que era muy importante sentirlo así, ¿no? Que es largo y además no importa. Quería leer un poco había comentarios de la Valentina Serrati, de Enrique Rivera, además posteó el link donde está la columna de Pichapón, y compartió sus observaciones de su ciruelo. Él es de los que está ejercitando la conciencia plena, me encanta. Ahí está. Así que bueno, qué bueno que hay gente que esté ahí disfrutando. Con lo que decía, ¿tenemos un minuto, Fernando? ¿Hay que cerrar? ¿4 minutos?
aquí decir a León que... Quería contarles en el barrio Yungay que... Están los comentarios. Cuando decíais del arte colaborativo que estaba pasando, nosotros tenemos un Facebook del barrio Yungay, que en general sirve para decir, no sé, vendo miel, tengo huevos, mucho trueque, mucho comercio local, que está súper activo, por supuesto, en estos días, porque todo el mundo está ofreciendo sus pymes, ¿no? Entonces yo compro casi todo del barrio, caminando, gente que ofrece de todo. Pero entre medio de todo esto, de repente hubo una chica del Facebook que dijo, ¿por qué no hacemos un concurso de Yungay en 100 palabras? Y literalmente en una hora, en el Facebook, toda la gente del barrio se puso con premios para los ganadores, había como 15, 16 premios, se nombraron jurados, yo me metí de jurado, y en 3 días teníamos, no sé, 50 cuentos enviados para participar en un concurso que se hizo así, en el Facebook, entre la compra de huevos y de miel, y fue increíble, porque fue como una necesidad de la gente, no había ninguna escritora ahí, nadie, ni un gestor cultural, nadie, era gente que vendía pantuflas y mascarillas y huevos, ¿sí? Y al tiro se armó, salieron unos cuentos súper buenos, entonces también hay como una necesidad de hacer otras cosas. En ese sentido está súper interesante lo que cuentas del laboratorio, ojalá que funcione bacán eso. Además, me había quedado con algo que me habías dicho y de por qué urgente, y me parece que era importante mencionarlo. Y yo creo que todas las personas que han escuchado esta entrevista y la van a escuchar, estoy seguro, y a Valentina Cerrati, por ejemplo, que está por ahí también, que nos manda saludos, le mandamos muchísimos saludos, ¿no? Un artista que está en la Universidad Católica y que nos habla que también en los talleres de videoarte de la Católica están saliendo trabajos muy interesantes, y no lo dudo, ¿no? En la Católica, en el Arcos, en muchos lugares de Chile, seguramente que los jóvenes y del mundo están haciendo cosas impresionantes, y que obviamente nosotros ni siquiera vamos a entender o decodificar en unos años más, y por eso yo creo que es urgente, porque a mí me impresionó también el contraste en cómo en las entrevistas la gente se sentía culpable de su condición, ¿no? De artista privilegiado, cuando yo sé que es un sector poblacional más bien marginado y marginal, y pobre, muy pobre, ¿no? En este minuto con el inmenso mundo del sector de trabajadores del arte y la cultura en una situación de precariedad muy, muy extrema, ¿no? Y me daba emoción saber que los artistas como Alicia, como Paulina Mellado, como Mauricio Barría, como Cristian Gómez, como muchos que hemos escuchado acá, se sentían culpables, ¿no? Se sentían culpables de estar bien, de tener ropa, de tener techo, ¿no? De comer, ¿no? Y el mundo, desde Wuhan hasta Punta Arenas, lo que más necesitaba y lo que era más urgente era escuchar un concierto, era ver una película, era leer un libro, era conectarse también con emociones que el arte nos ha dado durante todas nuestras vidas, y por eso estamos convencidos que el arte es urgente, que todas estas conversaciones son urgentes, que es urgente que sigamos comunicándonos con la gente cuando se hacen las entrevistas, como lo que puede permitirnos ahora la plataforma, estos comentarios, estas sugerencias, Macedonio Galvez, que manda saludos, Max Pasos, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto, y espero que también nos propongas un núcleo de trabajo en el barrio Yungay con artistas y gestores y comunidad entera, y nos cuentes de aquí a unos 2 años más qué salió de ese trabajo artístico o trabajo colectivo. Así que muchas gracias y que esté muy bien. Estupendo. Bueno, cuídate mucho. Gracias.